a mí me interesó mucho en esta semana, por ejemplo, la aprobación, obviamente, de los municipios. Se nos quiere satanizar que muchas cosas, pero ya lo vamos a debatir aquí en el panel. Ciertamente vamos a tener un enorme ahorro, no solamente por lo que decía el ministro de Hacienda, sino especialmente porque es en nivel de alcaldías en donde siempre ha habido una concentración de todas las personas que son activistas de todos los partidos políticos. Aquí no se salva nadie, ahí hay contrataciones que nunca fueron necesarias, ahora estamos sufriendo graves consecuencias de personas que se están sumando a las personas sin empleo en el país, y eso es grave. Sin embargo, me parece que esta es una medida que había que tomar hace mucho tiempo, que nadie había tenido el valor de hacerlo por las consecuencias que esto genera de la negativa de la gente o de muchas personas, pero hubo el valor de hacerlo y eso creo que es admirable. No, el primero es las declaraciones que dio aquí el fiscal general de la República en tu programa contigo, que me sorprende que diga de que no hay delito que perseguir en más de 150 casos y los haya archivado. Debería de considerar poder estar cometiendo omisión de investigación, ¿no?, como fiscal general de la República. Porque habría que preguntar, primero tendría que abrirse esos expedientes si no hay delito que perseguir, ¿verdad? Para que deberían de quitársele esa reserva que tiene para que todos puedan verlo, para que pueda haber una investigación independiente y determinar si eso es así, porque hay contradicciones de las familias que dicen que fueron golpeados, hay contradicciones de las familias que están adversando los informes de medicina legal. Entonces es preocupante que el fiscal general de la República diga que va a archivar eso y que no hay delito que perseguir. Es que por fin, 4 años después de gobierno y de tener todo listo y el dinero en la gaveta, empiezan a construir el Hospital Rosales. O sea, y no solo el Rosales, sino que este es un proyecto que quedó servido con el dinero, con un préstamo que costó al final de cuentas ratificarlo en el periodo anterior, para poder hacer un buen desarrollo del sistema de salud y un mejoramiento del sistema de salud. Y 4 años después venir a empezar el proyecto cuando tenían todo servido. Y lo que más me llama la atención en este caso es que el presidente de la República el día de ayer anuncia que lo va a construir con fondos propios. Entonces yo me pregunto a dónde están los 170 millones del préstamo BID. O sea, esa es una gran interrogante que yo tengo, que 4 años después de tenerlo a la disponibilidad, inclusive anunciado por el mismo presidente en el mes de agosto, recién llegó él al gobierno, dijo que el dinero estaba ya listo y disponible. Inclusive fue inaugurado por la ministra de esa época en la primera piedra, porque esta es primera piedra que ponen en ese hospital. Pero gracias a Dios, de verdad, por el beneficio de los salvadoreños, van a comenzar a hacer los hospitales por fin 4 años después. Entrando de lleno al análisis, el Movimiento Civil Resistencia Ciudadana presentó este jueves su propuesta para la presidencia del país. Presentó al empresario salvadoreño que trabaja, desde luego es un empresario que vive en el exterior, Joel Humberto Sánchez, quien a propósito aseguró que no le fue difícil tomar la decisión por la propuesta del movimiento para abrirse paso a una posible trayectoria política partidaria activa. A ver, ¿qué opinión tienen ustedes, Marvin? Pues yo no lo conozco, no más que en la presentación que pude ver ayer, que es de Cojutepeque, que emigró, y que es empresario allá en Estados Unidos. Hay una cosa que hay que aclarar. La gente de la diáspora tiene derecho a participar en cualquier cargo de elección popular. Es bueno que se involucren, pero tienen que venirse a vivir al país, hacer redes de confianza y de credibilidad para que la gente los conozca. No solo es porque vienen del norte, ¿verdad?, y son exitosos, ya pueden ser candidatos. No es así aquí. O sea, tienen el derecho a participar, pero tienen que venirse a vivir, crear esas redes, que los conozcamos. Me parece que el candidato, que ahora ya sabemos cómo se llama correctamente, significa la atomización o la ruptura definitiva del grupo que se había unido, o de los grupos que pensaron que podían unirse a pesar de las diferencias ideológicas, a pesar de todos los proyectos que no tienen en común, porque creyeron que habiendo una situación que podían unirse y luchar contra el personaje Bukele, que decía el señor de la Mitofsky,
no recuerdo el nombre, pero no hay, es decir, tienen que enfocar sus fuerzas no a pelearse contra el presidente, porque ya perdieron una vez y van a perder 2 veces. Tienen que en realidad, Roy Campos, sí, tienen que buscar enfocarse, tienen que reagruparse si quieren significar algo en la contienda. Pero esta nueva candidatura se traduce en concretar la ruptura por la cual incluso el rector actual de la UCA ha perdido demasiada credibilidad, y me rompe el corazón porque los que hemos tenido la oportunidad de conocer la historia de la UCA, que hemos sido incluso alumnos de la UCA, a mí me avergüenza esta UCA y realmente es parte de todo el fracaso de esta unión de grupos que ya no solo se atomizaron, sino que se están atacando entre ellos. Entonces no sé qué pensarán realmente que van a llegar a lograr con es decir, con esta situación. Esa es la lectura que yo hago de la nueva propuesta de este señor, que como dice Marvin, no lo conocemos, lo cual no es que esté mal, ¿verdad? Pero quizás él piensa construir un personaje, una figura para el futuro. Yo creo, y se lo he dicho a muchos de los que están en la oposición en diferentes conversaciones cuando nos vemos, es que creo que están queriendo jugar en la cancha equivocada. En primer lugar, creo que no deberían de llevar candidatos a esa elección. Hay otro tipo de elecciones. Creo que es legitimar un acto ilegal por parte del presidente de la República, es acompañarlo en esa ilegalidad que está cometiendo, cuando hay 3 elecciones más en las que pueden participar y pueden demostrar otro tipo de cosas. O sea, eso es lo primero. Creo que están pichando en la cancha de una forma diferente. Creo que es otro abordaje el que deberían de tener de cara al próximo evento electoral. Con las personas, o sea, yo creo que los candidatos, las personas que aspiran de alguna manera a la primera magistratura del país, porque este es un país con un sistema presidencialista como tal, ¿verdad? Requiere liderazgos fuertes. O sea, yo no conozco al señor Joel Sánchez, no tengo mayores referencias, solo lo que vimos ayer, pero no me parece mal el perfil que yo escuché ayer, porque es un salvadoreño emprendedor que se fue en la época de la guerra sin dinero, estudió en Estados Unidos, se graduó, o sea, tiene un montón de estudios. Aparte es un empresario exitoso que tiene ahora mucho dinero y que jamás ha participado en política. O sea, ese perfil que yo escuché el día de ayer me parece correcto, pero ese perfil es el que debe de tener las personas que ahora están entrando en política para desarrollar una trayectoria, ¿sí?, y poderle demostrar a la población que hay un liderazgo con esas características y que la gente pueda confiar más adelante en él. Y es público, notorio, comunicacional, lo he dicho aquí, que la alianza que se construyó en Honduras para derrotar a Juan Orlando Hernández, que la lideró Zelaya y el Partido Libre, se construyó faltando una semana para que cerraran eso en octubre y las elecciones eran en noviembre. No todo está perdido. Aquí solo se puede enfrentar al régimen en unidad. Y eso lo sabe todo el mundo. Y lo sabe la gente. Ante ese hecho, la gente va a tener que optar. Todavía es muy pronto. Evidentemente, esto es un esfuerzo, no se le conoce, ustedes lo han dicho. Pero lo que está de fondo aquí es que la gente tiene que... La gente de los movimientos sociales, abrirse, dejen permear el espíritu de la unidad, así como hablan de espíritu de Navidad y todos andamos en modo de abrazo, pues ese espíritu de unidad anda rondando, tiene que permear ya. Es urgente que el movimiento social, los partidos políticos encuentren ese camino. ¿Por qué? Porque ya existe entonces la posibilidad de que sí, miren, van a surgir más. Yo no me caso con perfiles. A mí sí me gusta estudiar los perfiles de las propuestas de candidatos que tienen los partidos políticos. Lamentablemente, lo que nos dejan a nosotros la población es el candidato que eligió los votantes del partido político, es decir, los militantes del partido político. Nosotros, por más que veamos los perfiles, no podemos votar porque no, por lo menos yo no me afilio, a mí el sistema de partidos no me representa. Entonces nos toca lo que nos dejan. Y en eso de los perfiles, de verdad que hay que verlo con pinzas, porque aquí hemos tenido presidentes graduados de otros países, universidades de renombre, y han sido los más ladrones de la historia del país. Entonces, con eso de los perfiles, de verdad, yo no es que sea enemiga de los profesionales, pero no me generan, digamos, la confianza absoluta. Yo creo en las personas, y lo dice la Constitución,
honradez y moralidad notoria, formación notoria, y eso significa algo muy distinto que se comienza desde casa, pero que también, por supuesto, que influye la preparación en el rol académico y todo, pero definitivamente es valores y principios que tienen que fundarse desde el hogar. Mira, yo creo que sí es importante que en los perfiles de los candidatos presidenciales es importante la experiencia, el liderazgo, pero también sus capacidades y habilidades, porque lamentablemente tenemos en los últimos 4 presidentes de la República que ninguno tiene capacidades profesionales. Hemos visto el desastre que se ha hecho, la corrupción que señala incluso Tania ha sido precisamente en estos últimos 4 candidatos presidentes que hemos tenido. Que es la corrupción más grande que ha habido en la historia del país, ¿verdad? De personas que tienen un perfil casi similar, populares, sin profesión, sin mucha experiencia en administración pública o administración de grandes empresas. Yo me refería a Paquito Flores. Por eso, pero es que si empezamos a evaluar montos de corrupción, pues se queda incluso Pachito. Con los 2.000 millones de la pandemia. No, solo en la pandemia. 2.000 millones por eso, pero no se trata de echar culpas. Graduado, así en una universidad en el extranjero, en los 4 gobiernos de Arena, solo fue el expresidente Cristiano en Georgia. Pero es que no importa de dónde. No. También, no, hombre, el presidente Francisco Flores. En Tuley. Pero de Tuley, exacto. Pero que termine el... Yo a lo que quiero llegar con eso es que incluso si podemos a comparar los quinquenios presidenciales, el desarrollo que se dio en el país después de los acuerdos a partir después del golpe de Estado, de los gobiernos que han sucedido después del golpe de Estado del 79, veamos datos, veamos números. O sea, los índices de desarrollo humano del país en los ámbitos que importan han sido mucho más relevantes e importantes en los gobiernos de Cristiano y Calderón, incluso el mismo Francisco Flores, que en los últimos gobiernos como tal. O sea, incluso en este gobierno, y no quiero culpar como tal solo al gobierno, pero es que si tú ves números, hemos tenido un retroceso en este gobierno en esos índices importantes. Este país necesita una persona que tenga creatividad para resolver los problemas, ¿no?, que tiene este país. El coeficiente emocional, esto es para que se lleve bien con la oposición, para que se lleve bien incluso con sus ministros, ¿verdad?, con la gente de su partido, pues, para que pueda crear redes. Está hablando de inteligencia emocional, que dice Daniel Goleman. Cociente emocional. El otro es el cociente social. Esto es, digamos, ¿verdad?, entender los problemas que tiene este país. Es malo ver un funcionario en un jet con un amante, pues, y tomarse fotos. Y que nunca des explicaciones de quién te pagó el viaje. O la esposa de un diputado en un crucero, ¿verdad?, o un viceministro en una Homer, ¿verdad? O sea, eso está bien que lo hagas, pero no lo publiques, la esposa de un diputado en un crucero, ¿verdad? Esa no la vi. Ya te la voy a pasar, porque es de San Miguel. Entonces, es decir... Pero si tienen el dinero no es malo que vayan. Sí, pero... El problema es cómo hicieron el dinero. O sea, si es mal habido, ahí sí es malo. Primero, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, es que no estamos hablando de... Tener una Homer no es malo. No puedes andar eso. No, yo creo que ya sé por dónde viene el punto de Marvin. Tienes que explicarlo cuando sos... si sos empresario, no, ¿verdad? Pero si sos político y apareces... No necesariamente por ser empresario, no. Claro, pues sí, puede que seas narco, ¿verdad? No, que también pasa que aquí. Tú seas corruptor de funcionarios. Y ahí tenés el caso del ministro de Agricultura que hoy aparece en un avión. O sea, eso sí ya es cuestionable. Yo no sabía, el ministro. Sí, ya te lo voy a pasar. Ok. Y la otra es, digamos, el coeficiente de la adversidad. Es decir, este es un país, si ustedes se fijan, que puede haber un terremoto, puede haber una sequía, puede haber una inundación, puede haber una erupción de un volcán. Y entonces necesitas un presidente, necesitas un político que tenga claro que este país es bien contingencial. Ahí está el proceso penal que acaba de pasar incluso a juicio, lo dice la Fiscalía, y todo lo de la extinción de bienes que muchos cuestionan, pero está perfecto. Yo creo que es de las decisiones más importantes en el combate a la corrupción. Así como dice
Gabriela de Bukele en lo de niños, hay que comenzar por el principio. Hay que comenzar por la base de todos los males, y yo creo que ese era una deuda histórica, y la verdad que yo lo celebro. Y si ese era el que tenemos mejor preparado porque se fue a preparar allá afuera, yo no creo en los perfiles académicos. La verdad es que si han habido corrupciones por los que no han sido profesionales, es porque se ha rodeado, ha sido corrupto la persona y se ha rodeado de corruptos también. Este pueblo necesita esos liderazgos, ¿verdad?, que lo emancipen, que lo liberen, que lo saquen de esa situación. Yo tal vez solo para terminar, con el tema, para cerrar el tema, vamos a ver, es importante tomar en cuenta algo. Sí. La gente lo que necesita es que le solucionen los problemas. Si gasta más o gasta menos, le es irrelevante, siempre y cuando le solucionen sus problemas. Yo lo que creo es esto: un político no es lo que dice, sino lo que hace. Esa es la coherencia de la que habla. La coherencia, ¿va? Entonces, ya por ponerlo en frases. Sí. Entonces tenemos otra cosa. Yo pienso que un político debe de conocer la cosa pública. Eso de sin cero experiencia política. ¿Trayectoria? Ajá. Entonces, y con cero experiencia nunca participa. ¿Y cómo vas a ir a manejar la cosa pública? Si es que la cosa pública no es simple, o sea, es compleja. Te topás desde el Estado, te topás que con tu discurso electoral pudiste haber ganado, pero hay realidades allí en el territorio que estás dañando, que estás incluso matando gente por una decisión política que puedes tomar. Yo creo que lo que hizo la doctora no es absolutamente para nada diferente del comportamiento que ella tuvo años atrás. Si es que el pecado de ella fue desmentir a la UCA o confirmar lo que decía el Faro. Eso es el pecado de ella, porque su comportamiento en redes, y en redes no, porque no tiene, en medios fue exactamente el mismo que ha tenido desde que todos conocemos a la doctora, a la académica. Entonces, lo único distinto fue eso. Entonces, es evidente que esa fue la causa de su destitución forzada, porque ese disfraz de renuncia, es decir, allá sí son de despidos, pero acá no, acá es una renuncia. Yo creo que es sesgarnos, y me parece que los dos temas merecen igual de importancia, tanto los desempleos o los despidos, que me parece que son consecuencias de la ineficacia y de la corrupción de las administraciones anteriores, que están pagando personas inocentes ahora y que va a haber que indemnizarlos. Por supuesto que no son menos que la doctora, es decir, me parece que son personas despedidas igual. Sí es cierto, aquellas personas son personas más humildes que han sido utilizadas, y ojo, los que son empleados ahora, véanse en este espejo, porque si están siendo contrataciones partidistas, que son puro activismo, les va a pasar lo mismo. Yo creo que eso hay que tener conciencia también. Esto es consecuencia de las malas administraciones del pasado. Pero en relación a la doctora, ella no hizo nada diferente de que no hubiera hecho antes. El único pecado de ella fue darle una declaración a Canal 10 y confirmar que lo que decía el Faro era cierto. Por lo demás, a mí me sigue molestando el tema, no porque el oficialismo lo haya, porque puede ser que haya personas que lo tomen como algo político, como algo partidista. Yo creo que es una realidad que tampoco podemos negar. En mi caso, a mí nadie me puede cuestionar eso, porque yo he defendido a mujeres en el pasado, que incluso una de ellas, su respuesta o su agradecimiento, que no busco y que yo no espero reconocimiento, fue difamaciones, ataques injuriosos e insultos. Esa fue la respuesta de una de las mujeres que yo he defendido, con la que no concuerdo en absolutamente nada. Con la doctora yo no pienso para nada similar y la defendí. ¿Cómo me atacaron a mí cuando me pronuncié con el caso de Marcela Villatoro? Yo no la conozco, no pienso para nada parecido a ella, y no represento sus intereses ni los de nadie, y sin embargo la defendí. Entonces, por lo menos en mi caso es genuino, y me molesta porque yo cada vez que escucho a la doctora dar una declaración y percibo su dolor de la traición que le hicieron, me molesta más la actitud, porque es del rector, no es la UCA. Es el rector quien cobardemente se escuda en un comunicado interno y pone UCA, universidad. Es él el que hizo ese comunicado diciéndole mentirosa a la doctora, y el mentiroso es él. Entonces me parece un acto de cobardía, me parece un acto que está ensuciando la reputación de una institución tan honorable como la UCA, y que lo vengan a hacer en una mujer en donde tenemos una coyuntura de violencia política contra las mujeres, y que esto lo que hace es no motivar a más mujeres
a que opinemos en política. Ok, Walter, tenés 15 segundos. 15 segundos, sí, sí, y le obviamente. 4 minutos a Tania. Y tú has tenido el mismo tiempo. No voy a desarrollar. Bueno, entonces, bueno, mire, primero aclarar, no es de las administraciones anteriores. Está diciendo el productor, has tenido el mismo tiempo de hablar. Pero aclararle a Tania, no son las administraciones anteriores. Los que estaban enfrente en la alcaldía de Soyapango eran de Nuevas Ideas. Vea el video. Está presa. Vea el video. Está no, presa. los sindicalistas despedidos, la gente despedida. Pero es la señora la corrupta y está presa, o la presunta corrupta, perdón, porque no la han condenado. Y la alcaldesa no es de Nuevas Ideas. Por eso. Usted está diciendo de o porque no es, o porque es Nuevas Ideas, quiere que no lo diga. Usted dijo administraciones anteriores, yo le estoy aclarando. No, porque usted dijo a nivel nacional. Yo le estoy aclarando. Bueno, entonces todas las alcaldías a nivel nacional, la historia que traen de sobrepoblación. ¿A quién defiende el fiscal? ¿Al Estado o a la gente, al pueblo? Estado como institución. Defiende los intereses de ambos, según la Constitución. Y cuando chocan esos digo que Interpol no le ha ayudado, por cierto, para hacer ciertas identificaciones. No chocan nunca, no hay colisión entre esa representación. Y en este caso, ¿del lado de quién se va a poner el fiscal? Sí, el Estado, a través de centros penales, es donde se están dando estas situaciones, estas realidades, y bien tranquilo dicen, no, se van a archivo. No, hombre, eso puede ser acusado a futuro como omisión de investigación, y lo sabe muy bien, y el riesgo en el que está, incumplimiento de deberes, fraude procesal, tanta cosa. Entonces, hay un momento en el que el fiscal alguna autoría en delitos de lesa humanidad tiene que tomar decisión. El fiscal tiene que decir con quién estoy, hacia dónde doy el paso, hacia la institucionalidad y defender la injusticia del Estado contra la gente, o me voy con la gente, evidentemente por lo que ves, y si la manda archivo, él ha optado, y está claro pues por la forma en cómo llegó. Nada más creo que el fiscal ha quedado muy mal parado con esa declaración del archivo de esos casos de los asesinatos en los centros penales. Hay suficiente evidencia, pero suficiente evidencia pública en donde esas personas claramente han sido torturadas cuando los cadáveres fueron entregados de alguna manera. O sea, lamentablemente está tratando de alguna manera de encubrir lo que ha sucedido al interior de los centros penales y está quedando súper mal. Pero como dice Tania también, y aquí los amigos, en el futuro vamos a ver qué sucede con ese tipo de casos, porque eso no prescribe. O sea, todo ese tipo de casos lesa humanidad no prescriben en ningún momento, y después vamos a pedir cuentas de lo que ha sucedido como tal. En el caso del presidente Cristiani, pero es que la misma Interpol se lo está diciendo, hombre. O sea, mira, no te voy a ayudar porque este es un caso político, punto. O sea, yo no sé qué más podríamos hablar o discutir con relación a eso. Si una autoridad internacional te está diciendo, no me voy a meter en eso. ¿Por qué? Porque este es un caso eminentemente político. Y no solo el excede sus funciones la Interpol. Y no solo el caso del tema de la denuncia sobre corrupción de ese gobierno, sino que también sobre el tema de los jesuitas. Porque a mí me da risa que 34 años después de los asesinatos y muchas investigaciones externas a El Salvador, los juzgados españoles, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o sea, organismos que saben mucho del tema de cómo juzgar ese tipo de asesinatos y de esa barbarie, jamás, pero jamás han puesto en el banquillo de los acusados al presidente Cristiani.